Bienvenidos a nuestro canal, donde nos sumergimos en las historias más explosivas de la monarquía británica, desenterrando secretos que han estado cuidadosamente ocultos durante décadas. En este episodio, revelaremos secretos sobre la princesa Diana, secretos que descubrió durante su tumultuoso matrimonio con el príncipe Carlos y que podrían haber derrumbado a la monarquía. Diana, conocida por su encanto, gracia y dedicación a sus deberes reales, también era una mujer de agudo intelecto e intuición. Es hora de revisar esos años, no solo para relatar su sufrimiento, sino para explorar cómo Diana descubrió secretos que podrían haber desgarrado a la familia real si hubiera elegido exponerlos. ¿Y si Diana hubiera compartido lo que aprendió sobre la reina Camilla, la mujer que se convertiría en la segunda esposa del príncipe Carlos? ¿Y si el mundo supiera la profundidad de su relación oculta durante tanto tiempo? Diana sabía mucho más de lo que nos han contado, secretos que fueron enterrados tan profundamente que aún tienen el poder de interrumpir todo lo que creíamos saber sobre la familia real. La princesa Diana no solo fue tema de los tabloides, era una mujer profunda, capaz de leer entre líneas. Durante los años más oscuros de su matrimonio con el príncipe Carlos, no solo sufrió, descubrió verdades impactantes. Mientras el público creía en el cuento de hadas, Diana vivía una realidad diferente. Descubrió que el cuento de hadas estaba construido sobre una red de mentiras, engaños y traiciones que podrían haber hecho caer a la monarquía. Estos no eran solo rumores o secretos susurrados, eran hechos tangibles, documentados, cartas, regalos e incluso reuniones secretas que, si hubieran sido reveladas, podrían haber cambiado el curso de la familia real para siempre. En este episodio, echaremos un vistazo más de cerca a los 15 secretos explosivos que Diana descubrió sobre Carlos, Camilla y su relación secreta de décadas. Secretos que no solo lastimaron profundamente a Diana, sino que también proyectaron una sombra sobre toda la monarquía, secretos que recién están comenzando a salir a la conciencia pública. Cuando Diana comenzó su búsqueda de la verdad, una de las primeras cosas que descubrió fueron las cartas de amor intercambiadas entre el príncipe Carlos y Camilla. Estas cartas no eran simplemente expresiones de afecto, eran confesiones de amor, devoción y promesas que iban mucho más allá de lo que el mundo jamás vio. No eran el tipo de cartas que se mantienen a la vista para que cualquiera las lea. Eran íntimas, profundamente personales, y a menudo llenas de anhelo. Las palabras escritas entre Carlos y Camilla no eran solo palabras, eran el plano de una relación que había resistido décadas de secretos, escondida de los ojos curiosos del público. Diana, siempre atenta a las corrientes emocionales en su matrimonio, encontró estas cartas por accidente. Estaban ocultas en un cajón en el estudio de Carlos, no a la vista, sino guardadas, un secreto que parecía gritar por atención. Cuando Diana las leyó, sintió una mezcla de shock, traición y desesperanza. Estas cartas no solo trataban de un romance, eran sobre un vínculo emocional profundo que había sido cultivado y cuidadosamente preservado. El dolor que Diana sintió al leer esas cartas fue algo que nunca había experimentado. Sospechaba del romance, pero ver las emociones crudas entre Carlos y Camilla expuestas era un despertar cruel. No era solo que Carlos tuviera un amorío, era que este romance había sido la única constante verdadera en su vida, algo que Diana nunca podría reemplazar. Lo que estas cartas revelaban no solo trataba de pasión romántica, era sobre el poder emocional que Camilla tenía sobre Carlos. En estas cartas, él expresaba vulnerabilidades y deseos que Diana nunca supo que existían, haciéndola sentir como una extraña en su propio matrimonio. Además, las cartas parecían expresar un nivel de entendimiento y compañerismo que Diana nunca podría haber tenido con su esposo. Carlos no solo estaba enamorado de Camilla, dependía emocionalmente de ella de maneras que Diana no podría haber imaginado. A medida que Diana iba armando más piezas del rompecabezas, descubrió una pieza oculta de evidencia que alteraría para siempre su percepción de la relación entre Carlos y Camilla. Era una pulsera, una pequeña pero significativa pieza de joyería que Carlos le había dado a Camilla durante los primeros años de su amorío. Esta no era cualquier pulsera, era un símbolo de su relación duradera, un token íntimo de afecto que Diana nunca supo que existía. Cuando Diana la encontró escondida entre las pertenencias personales de Carlos, fue como si un puñal le hubiera sido clavado en el corazón. La pulsera, grabada con las iniciales F y G, representaba a Fair y Gladys, apodos que Carlos y Camilla se habían dado el uno al otro. Era un lenguaje privado, uno del cual Diana nunca había sido parte. No era solo un regalo, era una representación física de todo lo que Diana nunca podría ser. La pulsera era un recordatorio cruel del amor que siempre había existido entre Carlos y Camilla, un amor que Diana nunca podría reemplazar. Para Diana,
Esta pulsera simbolizaba la profundidad de la traición emocional que había soportado. No importaba cuánto lo intentara, nunca podría competir con el vínculo que Carlos y Camilla habían construido durante décadas. El dolor que Diana sintió al descubrir la pulsera fue insoportable. No era solo que fuera un recordatorio físico del romance, era que simbolizaba todo lo que Diana había perdido. La relación entre Carlos y Camilla no solo trataba de infidelidad, era sobre una conexión que Diana nunca podría compartir. La pulsera era un recordatorio diario del amor que Carlos había dado a Camilla mucho antes de que Diana entrara en su vida. En ese momento, Diana se dio cuenta de cuán extranjera era en su propio matrimonio, cuán profundamente había sido engañada. Cuanto más profundizaba Diana, más descubría. No solo se trataba de las cartas o de la pulsera, se trataba de las reuniones secretas que tuvieron lugar entre Carlos y Camilla, a puerta cerrada, lejos de los ojos vigilantes del público. Estas reuniones no eran encuentros ocasionales, eran momentos íntimos, cuidadosamente planeados, que habían estado ocurriendo durante años. Diana estaba atónita al darse cuenta de que mientras ella cumplía con sus deberes reales, Carlos y Camilla estaban viviendo una vida de secreto y afecto oculto. Lo que Diana descubrió fue tanto impactante como desgarrador. Estos no eran solo momentos de pasión, eran encuentros emocionales que reafirmaban el vínculo entre Carlos y Camilla. Diana había sospechado que algo estaba ocurriendo, pero descubrir la verdad fue como desenterrar los huesos de un secreto enterrado. Cada una de estas reuniones secretas era una nueva traición, un recordatorio claro de que el amor de Carlos por Camilla nunca se había desvanecido. Mientras Diana intentaba mantener la fachada de un matrimonio perfecto, Carlos continuaba su relación con Camilla, sin pensar ni un segundo en la mujer que estaba a su lado. Las reuniones fueron una manifestación de la distancia emocional que se había desarrollado entre Carlos y Diana a lo largo de los años. Mientras ella luchaba por mantener a su familia unida, Carlos había estado alimentando una relación que Diana nunca podría haber entendido completamente. Estas reuniones fueron un doloroso recordatorio de que Diana siempre había sido la extraña en su matrimonio, siempre esforzándose por mantener las apariencias mientras Carlos y Camilla vivían una verdad de la cual Diana nunca fue parte. A medida que Diana profundizaba en la red de secretos, descubrió la verdad más dañina de todas: Camilla no era solo una amante, era la que tenía el verdadero poder en la vida de Carlos. Camilla no era simplemente una mujer enamorada de un príncipe, era su confidente, su ancla emocional, y la que influía en sus decisiones de formas que Diana nunca podría competir. No solo era el amorío, era el hecho de que Camilla tenía la capacidad de moldear los pensamientos de Carlos, guiar sus acciones, y tener control sobre sus decisiones más íntimas. Este descubrimiento fue un golpe brutal para Diana. Siempre había supuesto que, como su esposa, ella sería la encargada de guiar las decisiones de Carlos, de influir en su futuro. Pero, en verdad, fue Camilla la que siempre estuvo en las sombras, moviendo los hilos. Diana se dio cuenta de que el vínculo emocional entre Carlos y Camilla era tan profundo que iba más allá de un simple afecto romántico. Camilla se había convertido en una fuerza poderosa en la vida de Carlos, y ese poder iba más allá del dormitorio. Moldeaba sus opiniones sobre la monarquía, sobre su papel como futuro rey, y sobre sus relaciones personales. La realización de Diana sobre la influencia de Camilla fue un momento de total claridad. No solo era que Carlos le había sido infiel, era que Camilla siempre tuvo el poder de dar forma al curso de su vida. Esta era una verdad que Diana nunca habría comprendido completamente hasta que la vio por sí misma. La profundidad de su vínculo era algo contra lo que Diana nunca habría podido luchar. Fue la traición definitiva, no solo a Diana, sino a todo lo que ella había creído sobre su matrimonio.